universidad, egresado de la maestría de Filosofía y Ciencias Sociales, tiene estudios de conservación y restauración de bienes culturales en México por UNESCO en 1970 al 72, conservador del Museo de Punchuco en 1963, supervisor del Museo del Sitio Pachacamac, codirector del proyecto de La Gaegada, director del proyecto Tunchucaico, profesor de la Universidad Ricardo Palma, de la Universidad de Lima, también arqueólogo e investigador del proyecto San Borja Norte para la Universidad de Lima, profesor de la Universidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es autor de libros y artículos de investigación sobre arqueología del Perú, historia y ciencias sociales. Es profesor honorario de la Universidad Daniel Alcides Carrión de Pasco, director de la Escuela Académica Profesional de Arqueología de la San Marcos, fue designado como investigador científico el año 2001 por la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, coordinador de la Escuela Profesional de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también director del Instituto de Investigación Histórico-Sociales durante el 2011-2013 y decano de las Facultades de Ciencias Sociales en el 2014. El tema que nos va a tratar el doctor esta noche, y para cerrar, es Apurímac, un posible origen aymara. Bien, entonces, a ver, doctor Alberto, buenos, presente. Voy a compartir en la pantalla, a ver, que me han enviado, y ¿no pueden ver la pantalla? Sí, está bien, Bien, adelante. ¿Escuchamos? Sí, está bien, adelante. Ya. Bien, doctor Alberto, bueno, buenas noches. Cedemos el pase para que continúe con la presentación. ¿Nos escucha, doctor? Parece que no nos escucha el doctor Alberto Bueno, ¿no? Doctor Alberto Bueno, prende su micrófono. Su audio, por favor, su audio. En la parte baja. En el Zoom, en la parte baja, ahí dice audio. En la parte baja y inferior izquierda. Hay un audífono ahí, por favor. Usted lo puede activar, doctor, señor César, usted lo puede activar con su audio, ahí directamente. Usted actívelo. Ya llamó a hacer. Bien, doctor, buenas noches. ¿Nos escucha? ¿Su audio, doctor Alberto? Ya, ahora sí. Bien. Ok, doctor. Muy bien. Buenas noches con todos. Estoy agradecido por haberse invitado a este interesante congreso en la región de Apurímac, que a veces es tan difícil, pero que con voluntad se logra hacerlo y luego ejecutarlo. Bien, yo me voy a ocupar del tema Apurímac, un posible origen aymara. Nosotros tenemos que tener en cuenta acá algunos problemas. Los arqueólogos hasta hoy día, nacionales y extranjeros, no hemos podido identificar un sitio aymara en las áreas donde quedan topónimos de las hablas aymara, como el caso, por ejemplo, de Yauyos en el Alto Cañete, en el Alto Río Cañete, sur de Lima. Luego, en Apurímac, en la provincia de Aymaraes, que ya vamos a explicar luego, y después en el altiplano peruano-boliviano. Pero toda esta aparición de lenguas aymara, tanto en la cuenca del río Cañete como en la región de Apurímac y también en el altiplano de Puno, Bolivia, no se ha podido encontrar los sitios arqueológicos en el campo. Y nosotros, los arqueólogos, consideramos que no se han podido encontrar porque nadie ha ido a hacer un proyecto de investigación arqueológica con excavaciones con las hipótesis de Aymara.
Es decir, para buscar e identificar los sitios aymara. Porque todos han ido a buscar otras culturas o a llamarlas intermedio tardío u horizonte medio, términos totalmente alóctonos, términos que no indican nada, pero que bajo esos términos los sitios se han denominado con el nombre de las localidades. Por ejemplo, no sé, Santa María o Malma o Tupinachaca, etc. Pero ninguno de ellos ha utilizado las hipótesis correspondientes planteadas para la excavación de un sitio orientado a identificar a la nación aymara. Y por eso ahora todo lo que sabemos de ellos es a base de una serie de datos de la documentación histórica, etnohistórica, toponímica, etnolingüística, con las cuales tenemos noción de los aymara, pero no se ha encontrado un sitio arqueológico en alguna de estas regiones que podamos llamarlo aymara, y en donde tendríamos que encontrar su cerámica, su arquitectura, sus textiles, los muertos enfardelados en sus textiles y todos los otros materiales que se encuentran en un sitio arqueológico, al que se le pueda asignar definitivamente a la nación aymara. De manera que este problema de las referencias documentales de los siglos XVI y XVII acerca de los aymara son además poco frecuentes, y de igual manera los datos arqueológicos todavía son más escasos. El problema radica en que los sitios arqueológicos aymara no han sido bien identificados en los espacios geográficos, porque es probable estén confundidos con otras culturas paralelas que en forma simultánea han venido ocupando los territorios donde han supervivido los topónimos, nombres de parajes, hablas de arqueolingüísticas, lenguas actuales, etc. Pero todos estos documentos no ubican tampoco en un solo lugar a los aymara. No están específicamente señalados, por ejemplo, en Aymaraes de Apurímac o en Yauyos, en la provincia esta de Lima, o en Puno o en Bolivia, o en el norte de Chile, donde hay otro bolsón de habla aymara en la sierra de Atacama. Todo es etnohistórico, todo es etnográfico. Toda la gente que vive actualmente del mundo andino es etnográfica. De manera que los aymara están sus datos etnográficos, está la lengua aymara hablándose, pero no hay un sitio arqueológico que haya podido ser excavado y haya podido ser distinguido, definido como un sitio aymara. Los datos con valor académico probable y susceptibles de verificarse en el campo con método arqueológico es en la vertiente occidental
de los Andes centrales, es decir, en la provincia de Yauyos, donde la estudiosa alemana Martha Hartmann identificó al jácaro como lengua relacionada con el aymara y que la gente del pueblo de Tupe hablan para comunicarse. O sea, la gente viviente actual del pueblo de Tupe habla el jácaro. Y el jácaro, esta estudiosa alemana Hartmann lo ha reconocido como muy relacionada con la gramática aymara. Pero antes, en una visita de los años 30 del doctor Julio C. Tello, él llegó también a Tupe y visitó la zona arqueológica del Cerro Tupinachaca. Allí el doctor Tello escuchó hablar al jácaro y la gente entre ellos hablaban este idioma. Entonces, cuando él volvió a Lima, escribió acerca del jácaro en una bibliografía que al final la vamos a dar. Y luego, después, el año 1955-56, el doctor José Matos Mar también hizo un proyecto de investigación antropológica en todo el Alto Cañete, en lo que hoy día es Yauyos. Y también llegó a la localidad de Tupe. Entonces, en Tupe escuchó también el doctor José Matos Mar, que es uno de los mayores antropólogos peruanos, escuchó el doctor Matos Mar hablar a la gente el jácaro. Y luego, ascendiendo más en los niveles andinos hasta el pueblo de Cachuy, en el pueblo de Cachuy también encontró una lengua derivada, el cauqui. Entonces, tanto el jácaro como el cauqui son lenguas muy relacionadas con el aymara, que en gran medida se habla hoy en el altiplano peruano-boliviano. Y de hecho, las comparaciones siempre se hacen con esta habla de jácaro y cauqui con el aymara hablante tanto del altiplano de Puno como de los altiplanos de Bolivia. Este problema tiene que solucionarse en adelante realizando proyectos de investigación arqueológica, pero promoviéndose, relacionándose, ejecutándose con hipótesis relacionadas con la búsqueda de los sitios aymara en el campo. Por ejemplo, en Cachuy hay varios sitios, en el distrito de Cachuy, en el Alto Cañete, hay varios sitios arqueológicos cerca a la población actual de Cachuy que habla el cauqui. De igual manera, en el sitio de Tupe, la población de habla jácaro ha disminuido, pero una joven de la localidad de Tupe fue convencida por el doctor José Matos Mar para que ingresara a la Universidad de San Marcos a estudiar lingüística. Y entonces ella
se ha graduado de licenciada en lingüística y luego magíster en lingüística. Y su tesis sobre la gramática del jácaro ya lo ha publicado. Y ella hoy día enseña jácaro en diversos lugares. Ahora, tanto Marta Hartman como la señorita Yauyina, que se llama Nelly Belleza, Belleza es su apellido, ella consideran que el jácaro como el cauqui son lenguas proto-aymara, o sea, más antiguas que la aymara de Puno. Como vuelvo a repetir, esto es léxicamente, es decir, con el habla y la comparación lingüística en lo que se refiere a la gramática del aymara altiplánico y la gramática del proto-aymara, que vendría a ser tanto cauqui como jácaro. Bien, no sabemos en realidad, por lo tanto, cuál es la relación que existe con evidencias arqueológicas. Pero la evidencia etnolingüística sí evidentemente está demostrando que por ser la gramática de la provincia de Yauyos, del pueblo de Tupe y del pueblo de Cachuy, un poco más pesada, un poco más velo palatal, hablando fonéticamente, es anterior a la mayor fluidez que ha alcanzado el aymara del altiplano peruano y el altiplano boliviano. Lo que ocurre es que cada vez hay menos aymara hablantes, o sea, menos jácaro hablantes y cauque hablantes, tanto en Tupe como en Cachuy, por la extraordinaria migración de las juventudes hacia Cañete o Lima. La cercanía entonces del territorio del Alto Río Cañete con un lugar turístico como Lunahuaná, por ejemplo, y luego una ciudad moderna como San Vicente de Cañete, y luego la facilidad de acceder a Lima, hace que cada vez aquellas poblaciones de Tupe y de Cachuy estén perdiendo gentes jóvenes que puedan continuar practicando el habla de sus orígenes. Entonces, la oportunidad que tenemos de poder en Apurímac encontrar los posibles sitios arqueológicos aymara en el campo es planteando proyectos de investigación con la creación, con el planteamiento de hipótesis relacionadas con el idioma aymara. El idioma aymara ahora ya no se habla, por ejemplo, en aymaraes, en grau,
en Antabamba, en Cotabamba, territorios a los que yo considero que eran el territorio originario aymara. Estas provincias hoy día ya casi no hablan aymara. Por eso tenemos que buscar en el campo esta resolución del problema para el territorio aymara, así como en el caso de Yauyos. El principal dato que la provincia tiene este nombre, con su capital Chalhuanca, 2.897 metros sobre el nivel del mar, asentada en la margen derecha del río Pachachaca, ¿no? Y cerca hay otro pueblo que hay que ponerle atención también, llamado Chuquinga, nombre relacionado con sitio arqueológico Pretahuantinsuyo, de tradición local. Yo no llamo sitios inca, porque los sitios inca no existen, debido a que el país a la llegada de los españoles se llamaba Tahuantinsuyo, no inca. Inca es solo un cargo político, de manera que hay que corregir eso. Es un error, como el error que tuvieron los españoles en el siglo XVI. Entonces, los sitios pretahuantinsuyos que están cerca a la población de Chuquinga actual, por ejemplo, hay que investigarlos, pero con las hipótesis de buscar el posible sitio aymara. El Aymaraes como provincia tiene 17 distritos y todos ellos deben tener zonas arqueológicas. Porque en segundo lugar se encuentra Andahuaylas, pero Andahuaylas está lleno de sitios Tahuantinsuyo, como muchos otros en Abancay, Curamba, por ejemplo, y otros. Pero muchos otros sitios que no son Tahuantinsuyo deben haber sido designados con los nombres de la localidad, como por ejemplo Malma, Ostutelo, Tupinacocha y otros. Y no lo han identificado como aymara, porque no se ha hecho la investigación con la hipótesis aymara redactada para poder encontrar los sitios. Y les han puesto nombres que tienen actualmente en quichua. También quechua es la región correspondiente a la altitud. La lengua es quichua. Entonces, los quichua hablantes hoy día son los que prácticamente se encuentran en todos estos lugares. Y ya los topónimos aymara, o voces aymara, o hablas aymara, están escondidos en medios de las hablas quichua. Por eso considero importante que los pueblos en Aymaraes, como en Capaya, Caraibamba, Chalhuanca, Chapimarca, Colcabamba, Cotara, Cotaruce, Huayllo, Justo Apu Zahuaraura, Lucre, Pacohuanca, San Juan de Chacña, Sañaica, Soraya, Tapairigua, Intay, Tonaya, Yanaca, etcétera, se investiguen y se estudien, pero con las hipótesis relacionadas, con las hipótesis como método relacionadas para identificar como sitios arqueológicos aymara, de la nación aymara, de la gente aymara. Mientras no hagamos esto, no vamos a poder tener
la prueba, la evidencia de la existencia de Aymara en estos territorios. Ok, muchas gracias, profesor. ¿Eire? ¿Acabó? No, todavía. Es bien importante por esto que como método de investigación en el campo se tenga en cuenta la cuenca del río Chalhuanca, por ejemplo, en la provincia de Maraes, la cuenca de los ríos Antabamba y Oropesa, en la provincia de Antabamba, la cuenca de los ríos Chalhuanca y Antabamba, que originan en su unión al río Pachachaca, la cuenca de la provincia de Grau, la confluencia de los ríos Oropesa con el Chuquibambilla, para que formar el río grande que es de Vilcabamba de Apurímac. Esta red fluvial que irrigaban estrechos valles y laderas de suaves inclinaciones permitieron a los aymara originarios trabajar áreas agrícolas. Los valles de zonas de altitud quechua tenían microclimas aptos para cultivar alimentos andinos, como tubérculos, raíces, granos, frutales andinos, etc. Que algunos de ellos, plantitas del campo, cerros, deben tener todavía su nombre en aymara. Por eso consideramos que en aymara los aymaras son pre-chanca. O sea, los aymara estaban ocupando la región de Apurímac antes que los chanca. Los chanca llegan por el 1350, 1400 años de nuestra era, porque para el año 1420 al 1440 van a tratar de invadir el Cusco, para la guerra Chanca-Cusco, Pretahuantinsuyo, o sea, antes del imperio, 1420 a 1440. La guerra Chanca-Cusco duró 20 años. Y que cuando los chanca invaden Apurímac desde la cuenca del río Pampas y de Huamanga en Ayacucho, los chanca, por la ferocidad que ellos invadían, hicieron que los aymara se vayan en masa al altiplano, que migraran en masa al altiplano. Si quedó algunos pocos chancas en Apurímac, estos se quechuizaron completamente y hoy día nadie habla aymara en Apurímac. Ante el apabullamiento, ante la presencia omnipresente de la gente del Cusco de habla quichua en el lugar. En cambio, en aymara encontraron un territorio casi desocupado, en Puno. Sí, en el altiplano puneño encontraron un territorio casi desocupado y solamente había una población grande. Esa población se llama Lupaca y que se encuentra a 20 kilómetros al sur de la ciudad de Puno actual. Los Lupaca dominaban toda la ribera del lago Titicaca hasta el río Desaguadero, cercano a la frontera con Bolivia en la actualidad. Ahora, no hay una lengua lupaca. No se ha podido
al presente encontrar una lengua lupaca. No, todos los que se llaman lupacas, todos hablan aymara. De manera que se presenta una situación acá en la que hay que investigar y estudiar estructuralmente, con lingüística estructural, para saber, eran en tan poca cantidad la gente lupaca que al llegar los aymara los superaron en número, los superaron en todo y los absorbieron culturalmente a los lupaca. Hay un error que se repite normalmente. Jamás ha habido una población, nunca ha habido una población que se haya llamado, que se haya llamado con el nombre de Doctor, tenemos 8 minutos, ¿ya? Nos quedan 8 minutitos. ya, que se haya llamado con el nombre de Colla. No, así como hoy día decimos altiplano, Colla o Collao, era gentilicio geográfico de la única meseta sudamericana que es el caso del altiplano peruano-boliviano. Entonces Colla no ha sido un pueblo, Colla no ha sido una cultura, Collao tampoco. Es el gentilicio geográfico. Así como hoy día decimos altiplano, en ese tiempo se decía Colla o Collao. ¿Ve? Entonces los Colla o Cao era toda la gente que vivía en el altiplano, pero no era una población, no era una gente, ni había tampoco una lengua que se llame Collao o Colla. No, no ha existido nunca. Eso es un error que hay que corregir. Entonces, los lupaca y otras poblaciones menores que habían en el lugar, como por ejemplo los pacajes en torno al río Desaguadero, los Omasuyu al norte del lago y los mojos al oriente del lago. Los Omasuyu, por ejemplo, son quichua, hablan el idioma quichua del Cusco, así como en Apurímac, hoy día se habla el quichua en Andahuayla, se habla el quichua en Abancay, se habla el quichua en Aymara, en Aymaraes y en todas partes. Entonces, igualmente allá, hoy día, incluso en las islas de Amantaní, en las islas de Taquile, en la isla Soto, etcétera, se habla aymara. Y los aymara vivían conjuntamente con otra población llamada Uru. Ahora, parece que los Uru tenían una vida muy independiente, muy independiente. Entonces, solo vivían junto con la gente lupaca, que después esa misma gente adquirió el habla aymara. Entonces, los Uru poco a poco se fueron independizando hasta solo vivir en islas en el lago Titicaca separados. Pero nosotros hemos estudiado que los Uru provenían de la parte occidental de Bolivia, de Oruro, hoy día Oruro, pero en aquel tiempo se llamaba Uru Uru, y de Uru Uru se españolizó a Oruro.
Entonces, estos Uru, todos, el último Uru originario murió en 1945 y este asunto está relatado por un médico francés que fue el que observó, antropólogo y etnólogo francés, que observó y ha escrito la muerte de la última mujer realmente Uru con 85 años de edad. Ok, doctor. Entonces, esta situación tiene que ser comprendida. Por eso no tenemos sitios arqueológicos aymara, sino todo es arqueolingüístico, etnolingüístico, etnohistórico, pero las hablas existen. Y hay gente actualmente hablando el aymara en todo Puno, Bolivia, donde más se ha desarrollado la lengua, y también, por supuesto, el proto-aymara, el aymara temprano, en la provincia de Yauyos. Tenemos que crear proyectos de investigación para explorar en los sitios que he dicho de aymaraes, Antapampa, Cotapampa, Grau. Ya ustedes saben que el nombre de Grau era otro, pero lo cambiaron por una ley del Congreso. Lo cambiaron por una ley del Congreso a fines del siglo XIX, lo cambiaron por la ley del, a fines del siglo XIX por la ley del Congreso, que permitió el cambio de su nombre originario, que lo sabemos cuál es, por el relacionado con el hijo de Miguel Grau. Doctor, vamos a pasar también para poder hacer las preguntas correspondientes. Ya, correcto, ya va 2 minutos para terminar. Entonces, como se ve, es un problema de orden metodológico y de orden teórico, que no hemos abarcado ni arqueólogos extranjeros ni peruanos. Por ejemplo, el último investigador a tiempo completo sobre el Tahuantinsuyo en el Cusco, el doctor Bauer, él ha escrito un libro sobre los chancas en Apurímac, pero yo tengo mis datos que los chancas son originarios de Andahuaylas, de la provincia de Castrovirreina. Entonces, ese es otro problema, por ejemplo, que es necesario que se tenga que estudiar en el futuro. ¿Por qué? Porque los chancas primeramente ocuparon los valles de Ayacucho, siguiendo al río Pampas, que nace en la laguna del Choclococha, que es en la provincia de Castrovirreina, Huancavelica. Esta gente fue y ocupó las alturas de Huamanga, y a la parte suroriente y la parte sur, los ríos Chicha y Pampas que entran al río Urubamba, al río Apurímac. Entonces, los chanca, al empujar a los aymara al altiplano, se quedaron dueños unos 100 años de Apurímac, desde donde intentaron pasar al Cusco por ser evidentemente unas tierras con mayor cantidad de agua que las tierras de Apurímac, pero desgraciadamente el Cusco lo venció y ellos tuvieron que fugarse, lo cual permitió que el imperio del Tahuantinsuyo recién se formara
en 1440. De manera que al 1533 el Tahuantinsuyo solo ha tenido 93 años y solo 4 incas, no los 14 de la lista de Garcilaso. Gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien, doctor, muy interesante y ha quedado todavía, y queda mucho todavía por investigar referente al tema que usted ha tratado. Así es. Hay muchas cosas todavía por ver y empezar a descubrir. Vamos a ver si hay algunas preguntas en el chat para poder cerrar. Profesor, buenas noches. Aquí dice, y en el Instituto Nuevos Tiempos pregunta, buenas noches. Si Tupe y Cachuy eran una población pre-aymara, ¿cuáles serían las características arqueológicas de los aymaras en esta zona? Ya. El problema es el siguiente. Vuelvo a repetir. Corto nomás, profesor. No hemos hecho proyecto de investigación siguiendo las hipótesis aymara en Yauyos, como acabo de decir lo mismo para Apurímac y para el altiplano. Nosotros pensamos que sí hay sitios aymara, pero que deben estar ocultos bajo otros nombres de las localidades donde los arqueólogos encuentran los sitios, o sencillamente le han asignado, ¿no?, a otras culturas. Por ejemplo, a la cultura Yauyos en Yauyos, a la cultura Inca en Apurímac y a los Lupaca en el altiplano. Pero ya hemos descubierto que los Lupaca no eran hablantes del aymara. Los aymara llegaron al altiplano y se apoderaron del lugar. Así es, muy clara su precisión y su respuesta, doctor. Sí, es muy bueno los comentarios también de César Roja, ¿no? Según teoría, los aymaras nacen en la actual zona de Aymaraes para posteriormente ser desplazados por los chancas hacia las zonas del altiplano y la actual Bolivia. Bien, muy bien, doctor. Ya no habiendo más preguntas.